Buenas tardes, Robinson. Para la actividad exploratoria de la materia de comunicación a través de la palabra, voy a realizar las siguientes preguntas. Para usted, ¿qué es la comunicación? Muy buenas tardes, Caterina. Para mí, ¿qué es la comunicación? La comunicación en un primer plano diría que es la forma en la cual las personas se comunican, sea una idea o sea una noticia o mejor dicho, es como para tener claro el día a día. ¿Cuáles son los elementos y factores que influyen en la comunicación humana? Los elementos y los factores. Pues yo diría que los elementos más importantes sería la persona que lo transmite y la persona a quien le llega, ¿cierto? Que son las partes más importantes que diría yo de la comunicación. Pues a partir de eso podemos decir que se pueden anexar ciertas cosas, como el cómo se comunica, por qué forma, en qué método, en fin. ¿Qué entiende usted por competencia? Una competencia. eh, yo entiendo por competencia es, en este momento, lo primero que se me viene, si yo soy competente ante un ejercicio, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, si soy competente para hacer tal trabajo, si soy competente para realizar ciertas actividades. ¿Cuáles son las competencias básicas para la comunicación? Yo diría que las competencias básicas para la comunicación sería eh, mm, tener bien claro qué es lo que vamos a transmitir, ¿cierto? Para mí eso es lo básico, esa sería una de las partes. El cómo lo voy a transmitir y hacia quién se lo voy a transmitir, ¿cierto? ¿Qué son las competencias digitales? ¿Cuáles de ellas tiene o ha desarrollado? Las competencias digitales, pues yo diría que una de las competencias digitales, porque la comunicación se da en muchas formas. Para mí una de las digitales es, por ejemplo, la plataforma de YouTube, porque a través de ella nos están presentando ciertos videos, los cuales tienen contenido, y por medio visual, auditivo y escrito también, porque ahí también se presenta una plataforma donde se dan diferentes opiniones. ¿Qué es el plagio? El plagio es aquello por el cual es donde se hace una reproducción de una idea ajena a la que uno puede dar, ¿cierto? No es autóctono de uno, sino que es, por ejemplo, una idea que yo dé y que la suba y la cuelgue en la red y que alguien llegue y me la copie, haga un copy page o simplemente haga la idea y lo exponga de una forma diferente. Para mí ese es el plagio. ¿Qué son los derechos de autor y cuáles son sus clases? Los derechos de autor son aquellos eh, los cuales es ejemplo, ¿cierto? Para poderlo explicar y darlo a entender. Yo diría que los derechos de autor, si yo saco una canción, ¿cierto? Y no, y no la patento como mía, puede ser plagiada. Entonces, como puede ser plagiada, yo no tengo cómo sustentarlo, yo no tengo los derechos de autor, yo no la autentiqué, yo no la hice parte de mí, no la hice mía. Entonces, diría que los derechos de autor es más como por la ley. ¿Qué tipologías textuales conoce? Mm, ¿Qué tipologías textuales? No sé.
A ver, las tipologías textuales, en realidad no tengo conocimiento pues de la tipología textual. Diría que son diferentes tipos de texto, que es lo que se me viene por deducción a la pregunta. Gracias, son muy amables.